Bueno, vamos a prepararnos para el mensaje. Quiero que estéis atentos porque el tema lo ha iniciado un poco Moisés con Eclesiastés capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Que debemos acordarnos. En los días de nuestra juventud debemos acordarnos de que Dios nos ha creado, es nuestro creador. Y por eso no podemos olvidarnos de la responsabilidad que tenemos aún siendo jóvenes. Bien, por el título que le he puesto a esta meditación es la adolescencia, etapa difícil, ¿verdad? Y vamos a leer en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, donde Salomón escribe lo siguiente: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero escucha bien, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Habrá un juicio también para los jóvenes, porque aquí está hablando de la juventud y de la adolescencia. La juventud es muy hermosa, ¿verdad? ¿Quién tuviera 20 años ahora? Pero bueno, el espíritu es joven, yo me siento joven. Por eso estoy predicándole a los jóvenes, porque yo me siento un joven más. Salomón está diciendo aquí a la juventud y a la adolescencia lo siguiente: disfrutar de cada momento de ella, hacer todo lo que queráis y deseéis hacer. Pero debéis recordar que tendréis que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagáis. O sea, vosotros en vuestra juventud podéis hacer lo que queráis. Está diciendo Salomón. Salomón es el sabio de los sabios, ¿no? La máxima sabiduría de cualquier ser humano que ha habido, que hay y que habrá, así lo dice la palabra de Dios, la tuvo Salomón. En primer lugar, tenemos que la adolescencia y la juventud es una etapa dada y diseñada por el mismo Dios. La Biblia no desconoce la juventud ni la adolescencia. Sabe y dice que es una etapa real, es una etapa legítima, y Dios la diseñó y está planificada por Él. Hay un plan, Él tiene un plan para todos y también para los jóvenes. Eclesiastés 11:9 que hemos leído nos muestra que hay lugar para la alegría y para disfrutar, claro que sí, pero también para la responsabilidad espiritual. Aunque seamos jóvenes, tenemos una responsabilidad espiritual. Y esa responsabilidad conlleva y nos exige unas obligaciones y, como he dicho, una gran responsabilidad. No porque seamos jóvenes estamos exentos de esa responsabilidad. Dios no prohíbe el gozo juvenil, no lo prohíbe, pero pone un marco de juicio y de responsabilidad. Tenemos que ser responsables porque habrá juicio también. Joven, dice Salomón, disfruta tu vida. Claro que sí, que hay que disfrutar la juventud. Disfruta tu adolescencia, pero no vivas como si Dios no existiera. Eso es un gran consejo de Salomón y yo me sumo a ese consejo. No vivas ignorando que existe Dios porque eres joven. Muchos jóvenes piensan, bueno, ya tendré tiempo de entregarle mi vida a Jesús. Pero nadie sabe, ni los jóvenes tampoco, nadie sabe si mañana va a estar vivo, ¿verdad? Y esa es la realidad de la vida. La vida no tiene fecha de caducidad, no sabemos. El Danone, los yogur y todo eso sí tienen fecha de caducidad, pero nosotros no. Por eso tenemos que estar preparados y vivir la vida, disfrutar de la juventud, claro que sí, pero pensar que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. En segundo lugar, tenemos que la adolescencia, la juventud es una etapa de grandes decisiones. Se empieza a decir qué camino voy a tomar, ¿verdad? ¿Qué voy a ser? ¿Qué quiero ser? ¿Qué trabajo quiero hacer? ¿Qué carrera quiero estudiar? Es una época de tomar ese tipo de decisiones. También es una época de decidir si vamos a seguir a Cristo o vamos a seguir al mundo que nos atrae y que nos rodea y que tira de nosotros.
También tenemos que tomar esa decisión súper importante. ¿Y qué quiero hacer? Y sobre todo, ¿qué quiero ser? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué deseo ser? ¿Hijo del mundo o hijo de Dios? Hoy en día hay un grave peligro con las nuevas ideologías que están pervirtiendo la juventud, a la inocencia de la juventud y de la adolescencia y también de la niñez. Hoy existe un gran peligro con las nuevas ideologías y tenemos que estar, los jóvenes de la Iglesia tenemos que estar atentos y alerta porque nos va a golpear a nosotros también si no estamos preparados. ¿Cuáles son los peligros de estas nuevas ideologías? Los jóvenes cristianos, en primer lugar, debéis manteneros firmes en la verdad, porque las ideologías son ideas de hombres, ideas que alguna mente humana y a veces una mente desviada proponen, pero la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Por eso los jóvenes debéis manteneros firmes en la verdad. Vivimos en tiempos de gran confusión, vivimos en una época donde todo parece relativo, o sea, que no existe la verdad absoluta. Eso es lo que las ideologías de este mundo traen. La sociedad moderna no quiere ver las verdades absolutas, sino mi verdad, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, tú piensas una cosa, yo pienso otra, tú sé feliz con tu verdad y yo soy feliz con la mía. A eso se le llama confusión. La gente no acepta la verdad absoluta. Y la sociedad moderna también, el mundo nos empuja precisamente a eso. Pero Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad. Y esa verdad que nombra ahí es la verdad absoluta. ¿Estáis comprendiendo? Sí existe la verdad absoluta y nosotros los creyentes lo sabemos y tenemos que demostrarlo con nuestros hechos y con nuestra actitud. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Se están levantando ideologías que intentan borrar a Dios de la cultura y confundir la mente de los jóvenes. Que Dios no existe, que Dios es un invento para desviar la fe de los jóvenes. ¿Cuáles son esas ideologías? Voy a hacer un repaso rápido porque no se puede profundizar mucho por falta de tiempo. Voy a hacer un resumen de las más importantes ideologías que hoy en día corren en este mundo. En primer lugar está la ideología de género. Enseña que el sexo es una construcción social, algo que ha inventado la sociedad y que se le atribuye a la sociedad y que no es un diseño divino, no es un diseño de Dios. Afirma que se puede cambiar de identidad como y cuando uno quiera. Eso es aberración. Eso es ideologías que pervierten la inocencia y la identidad, hacen perder la identidad a la juventud. Y tenemos que estar preparados porque en los institutos y en los colegios están dando ideología de género. Y la ideología de género se basa precisamente en eso, que puedes cambiar de identidad. Dios te ha creado hombre y te ha creado mujer, pero tú puedes cambiar de identidad. Esa es la tremenda ideología que envuelve hoy o que intenta envolver a la juventud. La palabra de Dios es bien clara en Génesis capítulo 1, verso 27. Dice, varón y hembra los creó. Aquí no hay medias tintas, varón y hembra. Y este es el diseño de Dios. Todo lo demás son ideas humanas, pero que se salen de la verdad absoluta que es la palabra de Dios. No somos productos de un sentimiento, no somos productos de una ideología, sino hemos sido una creación divina y con un propósito, porque Dios tiene un propósito con los jóvenes y con todos los creyentes. En segundo lugar tenemos el relativismo moral. Enseña que lo bueno y lo malo ya no dependen de Dios, sino de lo que yo sienta o de lo que yo piense. ¿Estáis comprendiendo? O sea, enseña
que una cosa es buena si tú la consideras buena, aunque sea mala en su esencia. Y una cosa es mala si tú la consideras mala, aunque sea buena. Por eso Isaías ya lo anunció y lo dijo hace 4.000 o 5.000 años, no sé, más de 2.000 años hace, claro, y 2.000 antes, pues unos 4.000 años hará que Isaías ya lo predijo. Que a lo bueno llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Eso es relativismo moral. La sociedad, el mundo en que vivimos nos impulsa a ser felices sin importar a qué coste. Da igual que hieras a alguien, tú sé feliz, aunque le hagas daño a alguien. Hay una frase por ahí en inglés que dice, be happy, don't worry, ¿verdad? Sé feliz, no te preocupes. O sea, tú no te preocupes cómo consigues la felicidad, a pesar de que puedes hacerle daño a alguien para conseguirla. La sociedad, el mundo en que vivimos nos impulsa a eso. Tú preocúpate solo de ser feliz. Luego tenemos el secularismo. El secularismo busca sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de la política, sacar a Dios de la ciencia, sacar a Dios de la familia y en general sacar a Dios de la vida pública. O sea, que Dios desaparezca. Pero la Biblia dice y nos enseña también en Proverbios, Salomón, capítulo 3, verso 6, donde nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay que reconocer al Señor en todos los pasos que demos y Él nos va a conducir por el camino correcto. Jóvenes, debéis buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hagáis y Él os va a mostrar cuál camino debéis tomar. Luego está el individualismo y la cultura del yo. Esto enseña que cada uno viva para sí, para su placer, para su éxito, para su fama, sin importarte los demás. Pero el Evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Verdad? Y en Lucas 9:23 lo dice. Y Jesús le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, si alguno me quiere imitar, niéguese a sí mismo. O sea, borre de su vocabulario el yo. Tome su cruz cada día para crucificar ese yo y entonces me podréis seguir. ¿Cuál es el peligro de estas ideologías para los jóvenes? Primero, la confusión de la identidad. Si no sabes quién eres en Cristo, el mundo te va a decir quién eres o quién debes ser, ¿verdad? Si tú niegas a aceptar lo que eres en Cristo, el mundo te va a decir quién debes ser. ¿Estás comprendiendo? Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no se conformen a este siglo. O sea, no os adaptéis a las costumbres de este mundo. En segundo lugar, tenemos la pérdida de fe y la pérdida de los valores éticos y morales. Poco a poco, si no estás firme, vas cediendo. Primero toleras el error, luego lo aceptas y luego lo celebras. Así es como actúa el mundo y quiere tirar de los jóvenes cristianos para que se involucren y se introduzcan en este mundo que los va a llevar a la perdición. Luego tenemos el aislamiento y la presión social. Te pueden llamar intolerante por no seguir la corriente de este mundo. De hecho lo hacen, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué dice en Lucas capítulo 9, verso 26? El que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Si nosotros nos avergonzamos del Señor, Él se va a avergonzar de nosotros. Ahora, ¿cómo resistir toda esta bombardeo, todas estas ideologías, todo esto que ataca a los jóvenes hoy? Primero, conociendo de verdad la verdad. O sea, teniendo una idea clara de lo que es la verdad.
Para eso es necesario leer y meditar en la Biblia cada día. Tenemos que alimentar nuestro espíritu diariamente. Lo mismo que alimentamos el cuerpo físico. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios y hacerlo no solamente leyendo, sino meditando, profundizando, buscando la revelación del Espíritu Santo. Luego, la necesidad de aprender en la escuela bíblica. Es necesario que los jóvenes acudáis a la escuela bíblica, porque es la escuela la que enseña la palabra de Dios para que podamos tener sabiduría, para cuando nos ataquen en el colegio, en el instituto, en cualquier lugar, en nuestro trabajo, saber, conocer la verdad auténtica. En el Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios nos alumbra el camino que debemos seguir. No puedes defender lo que no conoces bien. ¿Estás comprendiendo? Tú no puedes defender la palabra de Dios si la desconoces. Tú no puedes defender la verdad si no la conoces plenamente. Por eso es necesario profundizar, leer y meditar cada día en su palabra, orando también, adorando a nuestro Dios. La adoración y la alabanza rompe cadenas. Cuando tú alabas a Dios se rompen, caen las cadenas que te pueden estar atando en algún momento o en alguna circunstancia. Cualquier cadena se cae. Recordar lo que le pasó a Pablo y Silas en la cárcel. Estaban atados en el cepo, en el último rincón de la cárcel, donde había, supongo que habría hasta ratas. Pero ellos cantaban himnos a Dios, adoraban y alababan a Dios. Y dicen que el resto de los presos lo oían, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que las puertas se abrieron. Las cadenas del cepo se les cayeron. La adoración y la alabanza rompe cadenas. Por eso debes, primero, conocer la verdad, luego permanecer en la comunidad cristiana, conocer a la iglesia, estar involucrado en las funciones de la iglesia. No luches solo, únete al grupo de jóvenes de tu iglesia, sigue a los líderes que tengan discernimiento y te prediquen con la autoridad de la palabra de Dios, aunque algunas veces te duela. Porque ahí está la disciplina de Dios, que a veces nos disciplina a través de la palabra predicada. En Hebreos capítulo 2, verso 25 dice: no dejad de congregaros, porque algunos tienen esa costumbre, ser cristiano, digamos, en la casa, viendo televisión, orando supuestamente o leyendo la Biblia. Cualquiera sabe si lo hacen o no. La Biblia por eso te dice: no dejes de congregarte. A la menor oportunidad muchos dejan de congregarse. Le habla un hermano, se enfada con un hermano, se enfada con un amigo y luego ya no van a la iglesia. ¿Qué culpa tiene el Señor de que te hayas enfadado con un hermano o con tu amiga o con tu compañero de trabajo? Debemos permanecer en la comunidad cristiana, y permanecer significa involucrarse en la iglesia. Ora y busca a Dios. Un joven que ora vence la tentación y el engaño. Por eso os recomiendo mucha oración para poder vencer las tentaciones y los engaños que este mundo nos trae. Santiago 4:7 nos dice: resistid al diablo. ¿Y qué pasará con el diablo? Que huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste al diablo? Pues con la oración, con la intercesión, con la lectura de la palabra. Cuando te venga una tentación, recurre a la palabra de Dios. Cuanto más cerca estás de Dios, más alejado estarás de la tentación. Pero cuanto más alejada o alejado estés de Dios, más cerca estarás de caer en esa tentación. Tampoco te escondas, da testimonio con valentía. Di lo que eres. Aunque te persigan, aunque te hablen mal, sé un joven valiente. Que nadie te achaque, que nadie diga de ti o que te menosprecie por ser cristiano o cristiana. No te escondas, porque debes ser luz en medio de tanta tiniebla. Jesús lo dice en Mateo capítulo 5, verso 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de la gente,
delante de los hombres, de las personas. No estamos llamados a escondernos, sino a ser luz en medio de la oscuridad. Sabéis que la oscuridad representa el pecado y la ignorancia de Dios. Dios necesita jóvenes firmes, que se mantengan firmes en la verdad, que nadie los mueva, valientes, con convicciones claras, sabiendo lo que creemos de verdad. Esta generación, esta sociedad, no será transformada por jóvenes tibios, sino por los que aman de verdad a Dios y no negocian su fe con nadie. ¿Estás dispuesto a vivir diferente al resto de los jóvenes? Pregunta. ¿Estás dispuesto a resistir la presión del mundo porque quieres agradar a Dios y no al mundo? Debemos orar por sabiduría para discernir entre lo verdadero y lo falso. Hay mucha falsedad disfrazada de verdad, hay mucha mentira, hay mucho engaño, hay mucha corrupción hoy en día en la sociedad, y desde la juventud debemos empezar a huir de todo eso. Debemos fortalecer también nuestra fe para no conformarnos, no adaptarnos al sistema de este mundo, sino que ser transformados, que la palabra de Dios nos transforme. Pero para eso, repito, tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla cada día, porque debemos ser luz en medio de la oscuridad y vivir con pureza, con la verdad y convencidos en lo que creemos y en quién creemos. En Proverbios 1:10 Salomón declara: Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. Palabra sabia de Salomón. Los pecadores te van a querer convencer para que te unas a su bando, para que seas un pecador como ellos. No te dejes convencer. Esta etapa, la adolescencia y la juventud, es el campo de batalla entre la voz del mundo, que nos atrae, y la voz de Dios. Es de sabios escuchar a Dios. Muchos adultos hoy se lamentan de decisiones tomadas en la adolescencia sin sabiduría y sin guía. No esperes a ser adulto para buscar al Señor. Empieza desde tu juventud. Es la juventud cuando se forja el carácter del verdadero discípulo y siervo de Cristo. La juventud, en tercer lugar, es una etapa de confusión, pero no sin dirección. El adolescente enfrenta cambios hormonales, enfrenta inseguridades. A veces nos sentimos, los jóvenes, bueno, yo también cuando era joven me sentía a veces inseguro. También sentimos la presión social, la gente que nos rodea, los amigos que nos presionan, y nos vienen las dudas espirituales. Esas son cosas que ocurren en la juventud. Pero en el Salmo 119, verso 9, el salmista declara y pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde: con guardar su palabra. Guardar la palabra de Dios significa obedecer la palabra de Dios. Si tú quieres limpiar tu camino, que tu camino sea el camino correcto, debes obedecer la palabra de Dios. Dios no abandona al joven en su confusión. Le da una brújula muy segura, que es la Biblia, que es su palabra, es la palabra de Dios. La palabra no es algo antiguo, ni solo para gente mayor. Es también el GPS del joven que ama a Dios. ¿Lees y meditas en la Biblia todos los días? Pregunta. ¿Busca respuesta en la Biblia o en el TikTok? Ahí he dado en el clavo, ¿eh? La diferencia entre buscar en un sitio o en otro es eterna. O sea, no hay comparación. Debes buscar las respuestas en la palabra de Dios, no en TikTok ni en la inteligencia artificial, sino en la Biblia, en su palabra. En cuarto lugar, tenemos que la adolescencia y la juventud es una etapa de rebeldía, pero también de oportunidades.
muchos adolescentes caen en la rebeldía. Primero contra los padres, ¿verdad? Contra la iglesia, contra toda autoridad. Ese es el orden que van siguiendo. Y al final, contra Dios. Empezamos rebelándonos a los padres, luego a la iglesia, luego a cualquier autoridad que se ponga por delante. Y luego, claro está, nos rebelamos contra Dios. En Efesios capítulo 6, verso 1, Pablo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo, o sea, esto es lo correcto, obedecer a los padres. Dios puede usar esta etapa para moldear a futuros líderes. La etapa vuestra es una etapa que Dios puede moldearos para ser futuros líderes, futuros pastores o cualquier otro ministerio. José, David, Daniel, Timoteo, todos fueron jóvenes usados por Dios en tiempos difíciles y eran muy jóvenes cuando fueron usados, todos. Tu rebeldía puede ser transformada en pasión por Cristo, si dejas que Él gobierne tu corazón, claro está. Por último, un consejo para los padres o futuros padres. Esta etapa también es muy difícil para los padres. La etapa de la adolescencia y la juventud también es difícil para los papás. A veces se sienten confundidos sin saber cómo actuar. Por eso en Proverbios capítulo 22, verso 6, también Salomón dice: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Depende en el camino que tú instruyas a tu hijo, no se va a apartar. Si lo instruyes en el buen camino, jamás se va a apartar de ese camino. Pero si lo instruye en un mal camino, tampoco se apartará de ese camino. ¿Estáis comprendiendo? De ahí la necesidad de que los padres entiendan la responsabilidad que tienen sobre los hijos, de orar constantemente por ellos, de apoyarlos, pero de no dejar de ser padres. A veces dicen, yo con mis hijos soy amigo. Tú puedes ser amigo de tus hijos, pero sin dejar de ser padre. Sin dejar de tener la autoridad que Dios te ha dado como padre. ¿Estáis comprendiendo? La labor no termina cuando el niño va creciendo, cambia, pero continúa. Instrucción con amor, corrección y disciplina, pero con firmeza también. Amor y firmeza. Y oración constante. Eso es un deber de los padres. Porque supongo que todos querréis ser padres. Esto puede valer para cuando seáis padres. No eduques con gritos a tus hijos ni con indiferencia. El que grita se le oye, pero no se le escucha. No se le presta atención. Cuando una persona grita, yo no le hago caso. Lo oigo, claro que lo oigo, porque grita. Pero cuando una persona habla como debe hablar, la gente lo escucha. Y así es como debemos hablarle a nuestros hijos para que ellos escuchen, presten atención a tus consejos. Por eso no eduques con gritos ni con indiferencia a tus hijos. Hazlo con la palabra abierta, las rodillas dobladas y el corazón lleno de amor. ¿Es bonito? Dios tiene planes grandes para los jóvenes, aunque el mundo diga que es una etapa perdida. Se oye por ahí que la juventud hoy está perdida, es una etapa perdida, o una etapa de locura. La Biblia dice lo contrario. Para Dios la adolescencia, la juventud tiene mucho valor. Pero recuerda, Dios llama, Dios forma, Dios disciplina y usa a los jóvenes cuando se rinden a Él. ¿Qué significa rendirse a Él? A veces cuando cantamos levantamos las manos. Eso es síntoma de rendirnos a Dios, ¿verdad? Cuando un policía te pone una pistola por detrás, ¿qué hace? ¡Manos arriba! ¡Me rindo! Pues cuando levantamos las manos a Dios es señal de rendimiento. Y tenemos que rendirnos al Señor para que Él nos pueda formar, nos pueda disciplinar, que a veces no nos gusta que nos disciplinen, pero la disciplina es necesaria. La corrección de los padres a los hijos, de los pastores a las ovejas, es necesaria. Y a veces
La corrección no produce gozo ni al que la recibe ni al que la aplica. Pero hay que hacerlo, porque es una prueba de amor. Un padre que ama a un hijo lo disciplina. Un padre que ama a un hijo lo corrige. Y Dios nos ama y por eso nos corrige y nos disciplina. Porque es un buen padre, ¿verdad? Bien, pues os voy a dejar con un versículo para que lo memoricéis, lo tengáis siempre en vuestra mente. Está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, que dice, es un consejo que le da Pablo a su discípulo Timoteo, siendo joven. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Los jóvenes tenéis que ser ejemplo para los creyentes, para la gente madura, incluso ejemplo para algunos padres. Muchos hijos, adolescentes, muchos jóvenes, a veces son ejemplo para los padres. Y los padres a veces se tienen que avergonzar de cómo los hijos han crecido bien, aunque ellos no han sabido hacerlo mejor. No sé si entendéis. Hay padres que no se preocupan de los hijos. No es el caso de aquí, de esta congregación, pero yo sé que muchos hijos sufren el abandono de los padres. Y eso marca a la juventud, eso marca a los jóvenes. Que un padre no se preocupe de un hijo, le marca. Cuando lo disciplinas, lo castigas, quizás sienta algo contra ti, pero al final te lo va a agradecer. Porque yo me acuerdo de cuando me disciplinaba mi padre, me castigaba. Y yo a veces cogía odio contra él, odio, rencor. Pero luego me di cuenta que era necesario que me corrigiera. Era necesario que me disciplinara. Por eso no. Cuando tu padre te discipline, acéptala. Porque eso al final va a dar fruto. Va a dar un fruto para tu vida. Porque tu padre lo hace para que el día de mañana seas una persona con propósito. Y que seas una persona de ejemplo. Un padre se enorgullece cuando sus hijos sirven al Señor. Un padre se enorgullece cuando ve que sus hijos andan en buenos caminos, ¿verdad? Pero eso requiere un precio. Eso requiere mucha oración, mucho doblar rodillas por nuestros hijos, mucho rendir nuestro corazón al Señor. Y aunque nos duela, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Eso de decir, que el niño que haga lo que quiera, yo le compro un juguete para que se calle. A veces los padres actúan así y es porque en el mundo en que vivimos, por el estrés, el ansia de trabajar uno y trabajar el otro, trabajar los dos, abandonan a los hijos en la casa. Los abandonan, los dejan con los abuelos. Ahora los que educan a los hijos son los abuelos, ¿verdad? Y los abuelos no educan a los hijos, no, los malcrían, ¿verdad? Quien debe educar y corregir son los padres. Tampoco podemos dejar en las manos de los profesores en los colegios que eduquen a nuestros hijos. Tenemos que educarlos nosotros. En el colegio lo que tienen que hacer es enseñarles, pero la educación depende de los papás, no depende de los profesores. Tampoco hay que dejar a los niños y a los jóvenes que los eduquen los de la escuela dominical, porque en la escuela dominical se les enseña algo, pero si lo que ven en la casa va contrario a lo que les enseña en la escuela dominical, a los niños los volvemos locos. ¿Quién tiene razón? ¿La profesora o el pastor o mis padres que hacen lo contrario? Ese es el problema, ¿verdad? Pues os dejo con esto. Ninguno tenga en poco vuestra juventud, sino tenéis que ser ejemplo para los demás creyentes. Amén. Que Dios les bendiga.